Sublime gracia del Señor. Por favor, vamos a nuestras Biblias. Mateo capítulo 7. Mateo 7. Y vamos a leer los versículos nuevamente. Los versículos 16 al 20. Mateo 7, del 16 al 20. Leamos desde el 15. Vamos a leer desde el 15, por favor. Del 15 al 20. ¿Ya lo tienen? Amén. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, suplicando que hables a nuestras vidas, que nos enseñes tu palabra, que nos ayude, Dios, en nuestra debilidad para poder comprender lo que tú nos quieres decir hoy y de esa misma manera aplicarlo a nuestras vidas, a nuestra situación en particular. Guárdanos, Señor, de los falsos maestros, de los falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos hambrientos, violentos, rapaces, cuyo propósito es destruir al rebaño. Guarda a tu pueblo, Señor, danos discernimiento, sabiduría, convicciones firmes para estar blindados ante tantas amenazas contra la fe que hay en el mundo y que hay aún mismo en el seno de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace unos momentos leíamos el primer libro de Reyes, capítulo 18, que nos habla de aquella contienda casi hollywoodesca de Elías contra los 450 profetas de Baal. Se podría hacer una película con eso. Yo la iría a ver. Elías contra los 450 profetas de Baal. Y nosotros conocemos el resultado. Ganó Elías, es decir, ganó Dios. Porque el otro Dios no existe, es un Dios falso. Ahora bien, ¿quién era Baal? ¿Quién era Baal? Bueno, Baal era un dios pagano. Era un dios pagano que fue adorado por el pueblo de Israel. Inmediatamente muere Josué. Muere Josué. En el libro de Josué terminamos la historia de él. Inicia el libro de Jueces y allí vemos cómo el pueblo de Israel fue a adorar a Baal. La generación que se levantó después de Josué, que no tuvo en cuenta la historia de su pueblo. Por eso es que las falsas profecías siempre están divorciadas de la historia, ¿no? Los falsos movimientos heréticos, sectas, no quieren tener nada que ver con la historia. Se levantó una nueva generación que adoró a Baal y fue tras dioses ajenos cuando se prostituyeron con mujeres de otras naciones. Eso lo podemos ver en el libro de Jueces. ¿Quién era Baal? El dios de la fertilidad, la lluvia, oído, de la prosperidad. A los que todavía coquetean con el falso evangelio de la prosperidad. ¿Quién era Baal? El dios de la fertilidad, la lluvia y de la prosperidad. Era considerado el dios de la tormenta y la fertilidad, especialmente en las culturas cananeas y fenicias. Cuando Israel se dispone a entrar en la tierra de Canaán, toman la tierra de Canaán, muere su líder y ahora en lugar de seguir al dios de sus padres, se inclinan ante Baal, el dios local, el dios de las naciones que moraban en Canaán. Dios que Dios les había prohibido, Jehová les había prohibido adorar. Les advirtió Dios, pero hicieron caso omiso a las advertencias del Señor. Estas personas realizaban sacrificios de animales, pero también hacían sacrificios humanos. Sacrificaban personas para obtener
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La bendición y la prosperidad de Baal. Sí, ¿se les parece algo? ¿Se les parece algo? Algunos predicadores, algunas iglesias, que lo único que promueven es la prosperidad y sacrificios de hombres para obtener prosperidad. Traigan su dinero, traigan sus cosas para que Dios los prospere. Cualquier parecido. O sea, eso no es de hoy. Esto tiene siglos de historia, esta práctica. Ese era el dios Baal. Dios que el rey Acab instituyó para que Israel le adorara, influenciado por una mujer pagana que tomó como esposa Jezabel. También vemos allí lo que ocurre cuando una mujer impía toma el mando, porque Acab era un rey, pero era un rey títere de su esposa pagana, y eso llevó a toda una nación a adorar a Baal. Y a los profetas de Dios, si ustedes leen el capítulo completo, les dieron muerte. Elías por eso allí dice, yo soy el último profeta que queda en pie. Perseguían a los profetas de Dios para matarlos, porque querían tener su conciencia tranquila para adorar al Dios de la prosperidad y la fertilidad. A pesar de que allí quedó demostrado que ese Dios no era nadie, porque el único Dios verdadero fue quien devoró el sacrificio con fuego que cayó del cielo. Y los otros, a pesar de su adoración, que también se parece a la adoración moderna, brincos, saltos, gritos, se sajaban con cuchillos, sacrificios, no obtuvieron respuesta de su dichoso Dios. Al igual que hoy, el Dios Mamón y el Dios Baal no responde a la algarabía de la iglesia moderna que ha prostituido el culto al único Dios verdadero. El título de la predicación de hoy es El fruto de la falsa doctrina. Estamos hablando del fruto. Recuerden que estamos viendo cómo identifico yo a los falsos profetas, y el Señor nos lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál era el fruto? El fruto es el carácter y la vida del falso profeta, lo que enseña el falso profeta. Y lo definíamos o lo separábamos en tres categorías. 1, la enseñanza. 2, el carácter. 3, su influencia. Seguimos con la enseñanza del falso profeta. La semana pasada hablábamos de una falsa teología propia. Presentan a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Hoy vamos a hablar del fruto de la falsa doctrina. Y vamos a mencionar, en primer lugar, una falsa doctrina de salvación. ¿Por qué se caracterizan los falsos profetas? Porque presentan un falso evangelio, una falsa doctrina de salvación, una manera incorrecta de acercarnos a Dios y obtener el perdón de nuestros pecados, de restablecer nuestra relación con Dios. Y vamos a separar este punto en varias categorías. En primer lugar, corrupción radical, o lo que a lo largo de la historia hemos conocido como la primera letra de TULIP. La primera letra de TULIP es depravación total. Pero la palabra depravación a veces puede ser malinterpretada, puede sonar muy fuerte. Se le nombró así para que en el acróstico pudiéramos recordarlo. Del tulipán. Esto no fue un invento de los calvinistas, esto fue tardío. Un hombre con la intención de que pudiéramos recordar mejor las 5 doctrinas de la gracia, las ordenó de esa manera y les puso ese nombre. De manera que la primera empieza por total depravación. Pero puede ser malinterpretado el término depravación como que una persona está completamente dañada, destruida por el pecado. Pero en realidad lo que la doctrina enseña es que el hombre está dañado desde la raíz. El hombre puede hacer cosas buenas. De hecho, hoy hay hombres incrédulos, incluso ateos, que hacen cosas buenas. Pero esas cosas buenas tienen una motivación egoísta, está divorciada de Dios, no provienen de la verdadera fe. Por lo tanto, sus acciones están manchadas con el pecado, así como un pañuelo de seda bien costoso se mancha de mocos cuando uno se limpia la nariz. Y por muy costoso y fino, está contaminado. Y mis obras pueden ser muy buenas, pero como dijo
alguien. Las buenas obras del incrédulo no son más que excelentes pecados. Excelentes pecados. Pero son pecados. ¿Qué hace el falso profeta con esta doctrina? Induce a los hombres a evadir la puerta estrecha para que entren por la puerta ancha. Porque esta puerta no requiere un reconocimiento de nuestra incapacidad e inhabilidad para ser salvos. La doctrina de la depravación total o corrupción radical nos dice: tú estás incapacitado para acercarte a Dios. Tú no puedes acercarte a Dios. Estás muerto espiritualmente. Se requiere de un mediador que te atraiga para que puedas acercarte a Dios. Se requiere que Dios te dé vida, te levante de los muertos. Ellos dicen no. Es más, en su discurso ni siquiera mencionan el pecado. Y si lo mencionan de forma superficial, ligera. Hablan de errores, hablan de defectos, hablan de fallas, hablan de pecados, pero no es tan grave, no es tan grave. ¿Por qué no predican el tema de la pecaminosidad del hombre? Porque eso es ofensivo. ¿A quién le gusta que le digan que es un pecador que va rumbo al infierno? ¿A quién? ¿A nadie? A nadie le gusta que le expongan sus errores. Y pues como el propósito es tener a la gente contenta, pues no mencionemos nada al respecto. Hay personas que, por ejemplo, se habla de adulterio en la predicación y después le dicen a uno: hey, pastor, usted me la estaba echando. Se lo estoy echando, entonces ¿qué hago? No hablo de adulterio. Prohibido hablar de adulterio en la iglesia para que fulano o fulana no se ofendan. No, hermano, si te cayó de malas, arrepiéntete. El problema no es mío, el problema es tuyo porque estás en pecado. No te arrepientes de tus pecados. Entonces, ¿qué hago? Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No importa que vivas en adulterio, no importa que seas un ladrón, no importa que tengas pecados ocultos. Él te ama tal como tú eres. Trae tu ofrenda. Y la gente se siente feliz, contenta, y se sienten excelentemente. Aunque en la eternidad no vaya a ser así. Ellos no dicen que el hombre sea perfecto. O sea, no, el hombre no tiene errores. No, ellos dicen: errares de humanos. El que peca, el que tiene boca se equivoca. Todo el mundo peca, todos somos pecadores. Pero minimizan esta condición. Minimizan la condición de pecado del hombre. No dicen que el que vive en esa condición va a ir al infierno. La suavizan. Todos pecamos, sí, todos pecamos, pero Dios es amor. Nos enfatiza el hecho de que el hombre está muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos espiritualmente en vuestros delitos y pecados. Ellos no hablan de que el hombre sin Cristo no tiene esperanza alguna, que está totalmente inhabilitado para acercarse a Dios. Es más, hablan de el poder de la decisión. No, tú puedes decidir venir, decídete por Cristo. Toma tu decisión. Haz la oración de fe, oración del pecador, que no está en ninguna parte de la Biblia, hermano. Les apuesto. Hagamos una apuesta. El que encuentre la oración del pecador en la Biblia, o una exigencia por parte de los apóstoles a que el que quiera ser salvo haga la oración de fe, le damos un premio. Le damos un premio. No está en la Biblia la oración del pecador, por ningún lado. Pero ellos pasan a la gente por este ritual. Pues como no hay arrepentimiento, no hay obra del Espíritu Santo, pues hay que decirle a las personas: no, tú puedes salvarte, haz la oración. Señalamos al catolicismo romano porque repiten oraciones que están escritas en una estampita. Y nosotros le hacemos a la gente repetir una oración que incluso se la damos por escrito para que la lean. Y después le decimos: ¿hiciste la oración? Sí. ¿Con el corazón? Sí. Ya eres salvo. Ya eres salvo. ¿Y a mí quién me ha dado esa potestad de determinar si una persona es salva o no? Ni que fuera San Pedro. Como ustedes saben, San Pedro está arriba en el cielo, parado en la puerta, y él es el que abre, ¿cierto? Como ustedes ya conocen, así es, ¿sí o no? A este predicador no le gusta este mensaje, no lo ve necesario. Y cuando el Señor nos dice esto: ten cuidado con los falsos profetas, son lobos rapaces. Tienes que conocer el fruto, tienes que conocer lo que hacen, tienes que conocer lo que dicen. Lo que quiere subrayar es que el profeta falso no se conforma a las palabras de Dios, no las dice. Recordemos que
se nos planteó, hay dos puertas y hay dos caminos. El falso profeta está en el umbral de la puerta estrecha, parado al lado. Y cuando una persona se siente tentada o inclinada a entrar por allí, le dice, no, 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 esta puerta es mejor, es cómoda. Esta puerta te lleva al cielo sin tanto compromiso. No tienes que arrepentirte. Sí, eres pecador, pero Dios te entiende. Dios te ama tal como tú eres. Entra por esta puerta. Esa es la advertencia del Señor. Y el que está sentado escuchando al falso maestro no discierne y piensa que, bueno, el predicador no habló de pecado, pero no, imposible que él no crea que somos pecadores. El predicador no habló del sacrificio de Cristo, no, pero imposible que él no crea que Cristo murió en la cruz para obtener nuestro perdón. No, lo que pasa es que este predicador es más motivacional. ¿Se han escuchado eso? Este predicador es más práctico. Voy a seguir escuchando, voy a seguir asistiendo a esa congregación. Habla muy bonito. Es más, se sienta en la predicación. Se sienta y se viste bien cool. Es un predicador bien cool. Se sienta así como un chacho en una silla de esas de peluquería, de bar. Y cruza la pierna y abre la Biblia y empieza así. No parece un sermón, parece una charla motivacional. Y así los indoctos e ingenuos caen en las garras de estos falsos maestros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 3 del 10 al 12. Romanos 3 del 10 al 12, Pablo citando el libro de los Salmos. Hoy leemos el Salmo 10 y parte del contenido de este texto proviene del Salmo 10, como está escrito. ¿Sí? Pablo está citando la escritura. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la radiografía del ser humano. Amigo que me estás escuchando y hermano en la fe, tú no eres bueno. Salimos a la calle y le preguntamos a las personas, ¿tú te consideras bueno? Y la gente dice, pues tampoco soy malo. ¿Tú crees que vas a ir al cielo? Pues no, pero tampoco creo que merezca el infierno. No, la Biblia es categórica. Tú no eres justo, no entiendes, no buscas a Dios, te has desviado, eres un inútil y no puedes hacer lo bueno, porque estás dañado por el pecado. ¿Ustedes han escuchado alguna vez un predicador de la prosperidad enseñando esto? Cashiluna, Benihim, Marcos Witt. ¿Lo han escuchado enseñando estas cosas? El apóstol, ¿lo han escuchado? No. ¿Por qué? Porque no es el mensaje que les agrada. Porque su pueblo no les agrada ese mensaje, pero está en la Biblia, hermano. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos la hoja? Es el mensaje del evangelio, hermanos. Este es el evangelio. Este es el evangelio. El hombre está en una condición pobre, terrible, y está rumbo al infierno. Camina rumbo al infierno sin freno. Y solo Dios puede salvarlo. No se puede salvar a sí mismo el hombre. Pero eso no les enseñan los falsos maestros. Isaías 64:6, un texto que ustedes conocen de sobra. Si bien todos nosotros somos como suciedad, miren lo que dice Dios de nosotros. Por el contrario, los falsos maestros dicen, no, tú necesitas aumentar tu autoestima. Tú eres un ladrón porque tu papá no te dio lo que querías de niño. Cuando tú eras un niño, tú querías un carrito y tu papá no te lo dio. Ahora que eres grande, quieres tener cosas que no puedes tener y por eso robas, por eso eres cleptómano. Pero la culpa es de tu papá. Porque te dieron un cohete de chiquitico, te dijeron que no. Hoy a los niños no se les puede decir que no porque la psicología dice que ese es un crimen, decirle al niño que no. O la Biblia enseña otra cosa, hermano. Y creciste traumatizado, por eso eres lo que eres. No es tu culpa, es de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, y por eso tú tomas lo que no es tuyo. No, la Biblia dice, eres un ladrón, robar es pecado. Vas camino al infierno, arrepiéntete, confía en el sacrificio de Cristo para que Dios te dé una nueva naturaleza, te haga su hijo. Entonces el texto dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, la Biblia no dice que el problema del hombre es la baja autoestima, no, al contrario, Él nos dice, tú eres mugre, así lo dice hermano, no se ofendan conmigo,
Si tienen algún reclamo, pueden depositar en el cofre de las ofrendas una hoja, se la escriben a Dios. Juan Sin Miedo, remitente Juan Sin Miedo, destinatario Jehová de los ejércitos. Y le escriben todo lo que ustedes quieran, hermano, porque yo no escribí la Biblia. Yo no escribí este libro. Yo solamente vengo con el cuento, el mensaje. Todos nosotros somos como suciedad, como basura. Y todas nuestras buenas acciones, nuestras justicias, para ganar el favor de Dios, son como trapos de inmundicia, las toallas higiénicas de la mujer o las vendas con las que envolvían al hombre que tenía lepra. Trapo inmundo. Todo lo que tú haces y que crees que por eso Dios te tiene que bendecir, que por eso Dios te tiene que salvar. Ay, pero yo llevo 10 años yendo a la iglesia y el Señor no salva a mis hijos. Y es que a ti, ¿quién te dijo que tú puedes comprar la salvación de tus hijos yendo a la iglesia? Otros más sinvergüenzas, aquí en nuestro contexto, pacte por la salvación de su familia. Y allá va la gente, ¿no? Miren, yo escuché, no me lo contaron, yo lo escuché cuando pertenecía a ese nefasto movimiento, a un pastor que dijo, yo no me preocupo ya por la salvación de mis hijos, yo pacté por su salvación, yo sé que van a ser salvos. Ay, le ganó a Dios, le ganó a Jesucristo este hombre, sabe que van a ser salvos. ¡Qué belleza! ¿Qué dice la Biblia? Trapos de inmundicia. Para Dios, las obras del incrédulo con las que pretende comprar la salvación, para Dios son inmundas. Pero no termina allí, sigue. Y caemos todos nosotros como la hoja. ¿Cuáles son las hojas que caen? Las hojas muertas. Las hojas que caen de los árboles no están vivas. Caen porque se mueren. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Ustedes han visto esa basura? Por ejemplo, aquí afuera uno barre y a los 10 minutos ve el viento y ve las hojas regresarse, ¿no? Como si tuvieran vida propia. Bueno, si no las recoge. Y si las recoge, igual hay árboles que tiran hojas todo el tiempo. Otra vez, entonces uno vuelve y barre y otra vez. Y ahí va una basurita, un empaque de Cheetos, un vaso desechable, y el viento lo lleva para donde el viento quiere. Si el viento tuviera voluntad, lo llevaría para donde él quisiera. Y la Biblia dice, nuestras maldades nos gobiernan, nos mueven como el viento. Cuando la hoja cae del árbol y el viento sopla, el viento se la lleva para donde quiere. La hoja no tiene voluntad propia. Y la Biblia dice que nosotros somos esa hoja que cae del árbol y el viento sopla y nos lleva para donde le viene en gana. Nuestras maldades nos mueven. Nuestras maldades nos gobiernan y nos dominan. Dígame, ¿dónde está ahí el libre albedrío? Pues, del que se habla hoy. Yo tengo libre albedrío. Ah, ¿tiene libre albedrío? Entonces, ¿por qué no creces en santidad? Decídete. A ver, pues, ¿por qué no abandonas el pecado? Tienes mucho libre albedrío. Vuélvete santo. Comprométete más con Cristo. Ah, ¿por qué no lo haces? Porque no quieres. Ese es tu libre albedrío. No quieres. Porque no he visto la primera persona que ejerza su libre albedrío para ser más santo, más comprometido, para entregar su vida por Cristo. Solamente lo ejercen para lo malo, para no venir a la iglesia, para llegar tarde, para quedarse dormidos en la predicación, para no servirle a Dios y a la congregación. Para eso sí ejercen el libre albedrío. No, hermano, es que el hombre no tiene libre albedrío porque el hombre es esclavo de su pecado. Está muerto espiritualmente. Y por eso Isaías dice, nuestras maldades nos mueven como el viento. Claro, no van a escuchar a un falso maestro enseñando esto nunca. A Cash Luna nunca lo van a escuchar enseñando esto. Dios quiere bendecirte. Tu tienda, tu negocio está en quiebra. Ven, trae tu ofrenda que Dios te va a bendecir. Ese es el único discurso que se saben. Parece que en el seminario donde van no les enseñaron más. Como esos vendedores que los mandan a la calle y primero le dan un curso de 2 horas y le dicen, mire, usted tiene que decir esto y esto y esto y esto y ya. Y ese es el parlamento, no tienen más parlamento, porque su interés es el dinero. En segundo lugar, o B, la doctrina de la expiación. Ya hablamos de la doctrina de la corrupción radical. No la mencionan. La doctrina de la expiación. Ellos hablan de la cruz. El falso maestro no niega la cruz, pero solo la menciona. Cristo murió en la cruz. Oiga, sí, no, pero mire, Dante Gebel dijo que Cristo murió en la cruz. Habló de Cristo. Uy, qué milagro.
Abrió la Biblia por allá y dijo que lo que toque la planta en mis pies va a ser mío. Mira, abrió la Biblia, ese hombre es de Dios. Hablar de la cruz no basta. ¿Qué idea tiene el falso maestro de Cristo, de su muerte vicaria? ¿Por qué Cristo tenía que morir en la cruz? Para morir por nuestros pecados. Sí, pero ¿qué? O sea, ¿por qué la muerte de Cristo paga mi deuda? ¿O por qué? ¿Yo cómo me beneficio de esa muerte? O sea, en palabras vulgares, ¿eso con qué se come, hermano? ¿Eso qué es? La cruz, la muerte de Cristo, ¿eso qué es? O sea, y les aseguro que hay personas que hoy en día no saben explicarlo. Primero porque oyen a falsos maestros, segundo porque no les interesa. Porque si los escuchan es porque les gusta su discurso, que solo habla de dinero y de comodidad y de prosperidad. Pero, ¿a qué vino? Yo le pregunté una vez a una hija de un pastor, que cayó en fornicación y después lo volvieron, como 3 meses en disciplina y después otra vez lo volvieron pastor, ¿cierto? Que la Biblia dice que no. La Biblia dice que el que fornica queda fuera del ministerio. Pero bueno, en esa iglesia todo es una recocha. Y le pregunté a esta muchacha, yo enseñaba una clase y le pregunté por qué Cristo tuvo que morir en la cruz por nosotros. Se acababa de bautizar. Me dijo, ¿yo qué voy a saber? Esa fue su respuesta, la de la joven. ¿Yo qué voy a saber? Yo le dije, increíble, tú eres hija de un pastor. Acabas de bautizarte, por eso estaba en mi clase, porque mi clase era para los recién bautizados. Acabas de bautizarte y me dices que no sabes por qué Cristo murió en la cruz. Y me dijo, no es que yo me bauticé porque mi papá me obligó. Él me dijo que tenía que reunir un poco de gente para bautizar y que me bautizara. Y pues yo le hice caso y me bauticé. Pero no tengo ni idea de lo que usted me está hablando. ¿Cómo la ven? Como dice por ahí, ¿cómo la ves, Truz? Así es la vida, hermano. Triste que en nombre de Dios se cometan estos actos delictivos contra la fe. Y esas personas luego van a dar un mal testimonio afuera en la calle, presumiendo que son creyentes porque lo metieron en un pote con agua. Pero nunca entendieron qué es la obra de Cristo. Porque Cristo tenía que morir en la cruz por nosotros. Porque su sangre limpia nuestros pecados. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque resucitó. ¿Qué implicaciones tiene la resurrección de Cristo? ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Solamente fue una razón para grabar la pasión de Cristo? ¿O pasó algo más en la cruz? ¿Fue solamente una tortura física? ¿Lo molieron a golpes? ¿O algo más ocurrió? Ellos no mencionan nada de esto. Hablan en torno a la cruz, pero no de la cruz. Hablan de la cruz en forma sentimental. Uno ve la pasión de Cristo y le dan ganas de llorar, ¿cierto? Pero ¿por qué nos da ganas de llorar? Por la carnicería que nos muestran allí. Pero en la pasión de Cristo no se nos muestra la redención, la expiación, la muerte vicaria de Cristo. ¿No? Vemos a un hombre allí que lo están moliendo a golpes, lo están humillando y después lo crucifican de forma sanguinaria. Eso vende, ¿cierto? Eso vende. Pero nuestro corazón y nuestro entendimiento queda sin fruto. No quieren saber nada de la ofensa de la cruz. Primera a los Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo dice allí mismo, me he propuesto entre vosotros no saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. Hermano, es que esas predicaciones suyas, a toda hora, Cristo, ay, a toda hora hablando de Cristo. ¿De quién les hablo? ¿De Baal? ¿De Mamón? ¿Del gobierno? ¿De billete? Porque eso sí le gusta a la gente, billete sí. Hermano, es que somos cristianos, seguidores de Cristo. Nuestro Salvador es Cristo, nuestro Dios es Cristo. ¿De quién tenemos que hablar, pues? No, a mí enséñeme cómo ser un empresario exitoso. Hermano, allá afuera hay cursos para todos los cursos que quieran. Si quieren hablar inglés, Open English. Si quieren aprender administración, institutos, ahí está Sin Fronteras, para que vayan y hagan un curso de administración y sean empresarios exitosos. La iglesia no es para eso, hermano. La iglesia se predica a Cristo. Y el que no le gusta, de malas, como la piraña mueca. Somos cristianos, seguidores de Cristo.
y de Cristo hablamos. Si habláramos de otra cosa, no seríamos cristianos, seríamos marcianos, marranos, ¿sí? Pues somos cristianos, hablamos de Cristo. Segundo a los Corintios 5:21, allí se resume de forma muy compacta la obra de expiación de Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros, el sujeto tácito allí es Dios, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó mi lugar y yo tomo el lugar de él. Yo ahora soy hijo de Dios. Él murió como un criminal. Él pagó mi condena en la cruz. Yo ahora soy objeto de la gracia y del amor de Dios. Dios ahora me trata como su hijo. A él lo castigó como el peor de los criminales. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso él tenía que morir. Porque la condena que cayó sobre la cabeza del hombre en el momento en que tomó el fruto que Dios le prohibió fue la muerte. La única manera de pagar era con la muerte. Pero la muerte de un hombre no puede satisfacer la ira de Dios, porque Dios, que es la parte ofendida, es un ser de infinito valor. Y como decíamos esta mañana, para los que no estuvieron, si yo le debo a la hermana Aurora 1 millón de pesos, no puedo pagarle con un billete de 100,000 pesos, porque le debo 1 millón, no me va a alcanzar. Si la deuda que yo tengo como hombre con Dios es infinita, así yo muera, no la puedo pagar, porque yo soy un ser finito, chiquito. Yo soy un billete de 100,000 pesos en comparación con 1 billón de dólares. No valgo nada. Por eso el ser que tenía que morir en la cruz tenía que ser un ser de valor infinito para poder pagar la deuda totalmente. Por eso Dios se hizo hombre. Solo Dios podía pagar la deuda, pero Dios no puede morir. Y la deuda se pagaba con la muerte de una víctima inocente de alto valor. En la antigüedad eran corderos perfectos, sin mancha, sin defectos, sin enfermedad, que prefiguraban al Cordero de Dios. Dios no puede morir. ¿Y ahora qué hacemos? El plan que a nadie se le pudo ocurrir, como dice Romanos 11, oh profundidad de las riquezas del conocimiento y la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Se hizo hombre. Tengo que morir, me hago hombre. Y ahora Dios, hecho hombre, paga mi deuda de alto valor infinito, porque el que murió en la cruz era un ser de valor infinito, y la paga con su vida, porque la paga el pecado de la muerte. ¿Han escuchado a Cash Luna enseñando eso? ¿A Benny Hinn lo han escuchado enseñando eso? No, no les interesa, les importa un pepino. ¿Saben qué les interesa a ellos? Lo que traes en el bolsillo, lo que traes en la cartera, el carro que está afuera, tu casa, tu negocio. Eso es lo que les importa a ellos. Ahora, lo que le importa a Dios es tu vida. Entonces la única manera de salvarnos era la muerte de Jesús. No había otra alternativa. No podía ser el arcángel Miguel, como enseñan los testigos de Jehová, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Tenía que ser Dios mismo. Y por eso nuestra salvación está segura, porque ya pagó la deuda totalmente. Otro tema que ellos evitan mencionar es el tema del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. No, pero yo he escuchado predicadores que dicen, tú quieres ser salvo, cree en Jesucristo, pero lo presentan de manera ambigua, general, sin detalles, superficial. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en Cristo. Cree, todo es posible, como dice una canción. ¿Pero eso qué significa? ¿Qué significa creer en Cristo? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué consecuencias tiene creer en Cristo? No lo mencionan. No lo mencionan. No hablan del arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados.
No porque la puerta es ancha, la puerta por donde ellos quieren que nosotros entremos es ancha. ¿Para qué arrepentimiento? Dios me acepta como soy, con todos mis pecados, con todos mis defectos, con todos mis problemas. No hablan de arrepentimiento. No hay necesidad de que yo me dé cuenta de mi condición de pecador. No. Tú eres lo más lindo. Dios te creó con un propósito. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Yo veo un profeta. Tú eres el profeta para las naciones. Profeta para las naciones, hermano, no se ha arrepentido, no tiene ni idea de quién es Dios, no ha leído la Biblia nunca en su vida. Y el Señor me está mostrando que tú eres el profeta. Claro, es que lo ven llegar en un carro último modelo y ahí le caen como chulos. En Venezuela le decimos chulos a los buitres y a las aves de rapiña. Cuando yo llegué acá a Venezuela, yo miré para el cielo y vi unas aves volando. ¿Y eso qué son? Son chulos. Ah, también le dicen zamuros, ¿sí? Zamuro. Bueno, es el buitre, una ave de rapiña. Ven a una persona con un carro bonito, hermano, y le caen como ave de rapiña. Ay, vamos a hacer un devocional en su casa. ¿Tiene empresa? Hagamos un devocional. Al que vive en un rancho por allá de teja, de zinc, de palo, de tablas, de estiva, no, ni por error se acercan ni por equivocación, hermano. Yo conocí un apóstol, bueno, el hombre se autonombró apóstol, que no se quiso meter a San Isidro porque se le dañaba la camioneta. Dijo, no, yo para allá no entro. Pues, ¿por qué, apóstol? No, porque la camioneta se me daña, está nueva. Que yo sepa, ya entran las camionetas, ¿cierto? Pues tampoco es que estemos hablando de una selva, no les interesa. Pero las empresas sí van. Claro, porque en la empresa es donde está el billullo, el amoney, la pasta, la lana, la marmaja. Ahí está y enseguida le dicen al dueño de la empresa que tiene que hacer que los empleados diezmen, ¿no? Y ahí va el dueño de la empresa todo inocente. Bueno, vamos a recoger los diezmos. Algunos más descarados le descuentan el diezmo a sus empleados por la derecha. Ay, mi empresa todo el mundo diezma. ¿Sí? ¿Son creyentes? No, pero todos diezman. ¿Qué sentido tiene? Es dinero maldito. Es dinero maldito. ¿Usted cree que a Dios le importa la ofrenda de un incrédulo? ¿O el diezmo? Él no necesita esas cosas. Pero los falsos maestros sí, para engordar su cuenta bancaria. Entonces ellos no hablan del arrepentimiento, no hablan de la conciencia del hombre que tiene que ver su corazón negro, podrido, ser consciente de su pecado. No hablan de eso. ¿Saben cómo son las invitaciones de ellos? Ven a Cristo, únete a nosotros, haz tu decisión. Y después de que la persona hace su decisión, repite la oración, incluso bajo amenaza. Yo estuve una vez en una iglesia donde mandaron a los ujieres a que chuzaran a la gente para que pasaran al frente. Como nadie pasaba, entonces, ujieres, por favor traigan a los visitantes. Y entonces el que no era de la iglesia, este es visitante, ¿quiere pasar? No, hágale. Y pasaron un poco de gente allá al frente que no querían. Y allá mismo, teléfono, nombre, tal dirección. Vamos, ¿no quiere hacer el discipulado? Se añaden cientos de personas a las estadísticas, pero son estadísticas de personas que van rumbo al infierno porque han entrado por la puerta ancha y no se dieron cuenta. Se les dice que son creyentes porque hicieron la oración como loritos, repitieron como loros. No entiende qué es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Pregunto yo. ¿Alguien podría definir arrepentimiento? Darte cuenta de que eres culpable, que eres un vil pecador en la presencia de Dios, que mereces la ira y el castigo de Dios y que vas rumbo sin freno al infierno. Significa que comienzas a percibir que eso que se llama pecado está en ti, que anhela liberarte del pecado. En el hombre tiene que haber un deseo de liberarse de esa carga pesada del pecado. El pecado comienza a estorbarle, el pecado comienza a lastimarlo, el pecado comienza a dolerle, así como cuando uno se pone un zapato apretado. ¿Se han puesto un zapato que no es de su talla? Hasta le sale un uñero en el pie. ¿Lo han hecho? No, es que no tengo para más, me toca ponerme estos zapatos que me dejó mi papá. Y ahí con el pie y un fastidio. Así debe ser el pecado en el hombre. Yo no sé qué hacer con este pecado, me duele, me fastidia, yo no quiero más esto. Le vuelve la espalda al mundo, tanto en su manera de pensar como en la práctica,
te niegas a ti mismo para tomar la cruz y seguir a Jesucristo, a pesar de las consecuencias. Bueno, yo conozco gente que dice ser cristiana y que no vienen a la iglesia que porque el marido no las deja. Hombres que dicen que son creyentes que no vienen a la iglesia que porque la mujer se pone brava. Otros que porque los familiares les dicen que no. Mi mamá me dijo que si voy a la iglesia me va a desheredar. Y no tienen nada, pero pues con eso los amenazan, ¿no? Mi mamá me dijo que me va a desheredar. ¿Y qué tiene? Pues nada. Entonces, mi mamá me dijo que me echa de la casa, tipos de 30 años, ¿no? Me echa de la casa si voy para la iglesia. ¿Eso es lo que vale Cristo para ti? ¿Una cama? Imagínense a los apóstoles en esas. No, niega a Cristo. Uy, sí, ya. Bueno, estas personas morían por Jesús. La tuvieron más difícil que nosotros, porque hoy todo el mundo cree que Jesús murió y resucitó. Pero en aquel momento, en medio del judaísmo gobernante y en medio del imperio romano, decir que Jesús resucitó entre los muertos era una locura y era una ofensa. Los mataban por eso. Sin embargo, 500 hombres presenciaron a Cristo resucitado y estuvieron dispuestos a morir por eso. Y hoy en día, venga, hermano, bueno, pero tú es... No, yo estoy escuchando la doctrina reformada y el Señor, y sí, Sujel Michelén tiene razón. Bueno, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no abandonas esa iglesia corrupta, ese evangelio falso? No, mi mamá no me deja. No, estás en la olla, hermano. ¿Acaso el Señor no dice en su palabra, el que se me avergüence de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre? Que no te dejes manipular. Primero y por encima de todo está Jesucristo. Si realmente te has arrepentido. Porque el que se arrepiente de corazón no le importan las consecuencias. Que se venga lo que se tenga que venir. Tengo a Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo algo que nadie me lo puede arrebatar. Tengo vida eterna. Que se venga el que se venga. Esa gente murió por Cristo. Nosotros, me miraron mal, no vuelvo a la iglesia. No pasó el mototaxi, no voy para la iglesia. Es que unas disculpas tan creativas, dignas de una película de Hollywood. ¿Por qué no? No pasó mototaxi. ¿Dónde vives pues? No, allí a 5 cuadras. No. Pasando la avenida principal. ¿En serio? Y cuando no había mototaxi no le tocaba a pie. ¿Sí o no, hermano Javier? ¿A pie? No había mototaxis. El único bus que pasaba era el de Cúcuta, que pasaba por todo el centro. El de San Antonio que da más vueltas que quién sabe qué. Y el de la frontera, que pasaba cada hora. El que va para el Vigía, La Fría, Colón, pasaba cada hora. El de Cúcuta solamente pasaba por el centro, o sea que lo dejaban en el centro y camine. Y el de San Antonio era mejor no montarse porque eso daba vueltas por todo lado y llegaba uno más rápido a pie. Ahora no, que no hay mototaxi. La moto se pinchó. En serio. Eso es lo que vale Cristo para ti. ¿Por qué? Porque hemos oído un evangelio viciado, dañado. Jeremías 6, 14 al 15. Jeremías capítulo 6, versículos 14 al 15. Jeremías 6, 14 al 15. Y curan, miren lo que hacen los falsos maestros. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Entonces viene la persona al médico, enferma con fiebre, 45 grados de fiebre, que ya está que le da más bien una meningitis de la temperatura que tiene en la cabeza, con llagas en su cuerpo. Doctor, me siento mal, ¿qué tengo? Y el doctor le dice, no pasa nada. Oiga, pero ¿cómo que no pasa nada? Mire, no, tranquilo, eso es normal. Acetaminofén en ayunas. ¿Ustedes estarían conformes con ese diagnóstico? El Señor nos dice, eres pecador, arrepiéntete. Y estos falsos maestros dicen, no, paz. Esta es una iglesia de amor, dicen algunos. Acá solo hablamos del amor de Dios. Aquí no se señala a nadie, no juzguéis y no seréis juzgados. Acá no hablamos de pecado, no. Acá es puro amor. Exactamente igual. Estas personas curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz. Y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Es decir, ¿el pueblo se ha arrepentido? No. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto,
caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Van a ir al infierno. Esto es grave, hermanos, esto es grave. Nosotros lo minimizamos, porque tenemos afectos allí, porque me cae bien, porque ese es el predicador que yo escuchaba desde niño. Llevan a las personas al infierno, los vacunan contra el evangelio. Cuando viene alguien y les predica de Jesucristo y les habla del arrepentimiento, dicen, no, yo ya soy creyente, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, yo ya le abrí el corazón a Cristo, yo hice la oración de fe, yo alcé la mano, yo pasé al frente. La doctrina de Charles Finney, que después de ser presbiteriano calvinista, se volvió arminiano, predicador muy famoso, pero le hizo un daño tan grande a la iglesia. Él fue el inventor de la oración de fe. Y ahora la gente cree que por repetir esa oración van rumbo al cielo. Finalmente, otro tema que evaden o lo tuercen, la salvación por gracia. El falso profeta no lo dice de manera explícita, pero en su mensaje da la impresión de que el hombre tiene mérito en su salvación. Hay algo que Dios vio en ti. Hay algo que Dios vio en ti. Dios te necesita. Tú tienes un gran valor para Dios. Ven a Jesucristo, haz la oración, toma tu decisión. Tú tienes un potencial, o como decía cierta congregación, descubre el campeón que hay en ti. Campeón pero para ir al infierno, campeón para lo malo. Y estas personas constantemente, el Señor me está mostrando que muchas personas vendrán detrás de ti, pero a cobrarles será por mala paga. Los coteros es lo que lo van a perseguir. Yo veo multitudes. Y la persona, oiga, sí, yo soy el profeta de Dios. Ay, ahora sí. ¿Y qué hago? Predica. Y empieza a predicar sus experiencias, sus viajes, sus historias. Cero palabra de Dios. Entretenido, chistoso, pero sin fruto. Totalmente infructuosa esta predicación. Le enseñan a las personas que tienen algún mérito en su salvación para hacerlas sentir bien, porque es que a nadie le gusta que le digan que está muerto, como los huesos secos de la profecía de Ezequiel. Muertos, secos en gran manera. A nadie le gusta. Entonces Dios ve cosas buenas en ti y quiere usar esas cualidades para su obra. ¿Qué dice la Biblia? Segunda carta de Pedro 2.1. Segunda carta de Pedro 2.1. Pero hubo también falsos maestros falsos profetas entre el pueblo. Hubo tiempo pasado, como habrá entre vosotros falsos maestros. Eso es un mal, una peste, una epidemia, una enfermedad de toda la historia. Hubo, los hay y los habrá. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Ustedes saben qué es una herejía? Literalmente la palabra herejía significa separación, preferencia. Yo para ser un hereje no tengo que decir que Dios no existe. Yo para ser un hereje solamente tengo que decir Dios es amor, 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 amor. Separo una doctrina y hago un énfasis desmedido en esa doctrina. Hago énfasis en el amor de Dios, pero me olvido de su santidad, su justicia, su ira, su soberanía. Eso es herejía. Dios quiere bendecirte. ¿La Biblia enseña eso? Sí. Ahora, ese es mi énfasis y solamente hablamos de bendición, de bendición, de bendición. Caemos en la herejía. Introducirán encubiertamente herejías destructoras, oído, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, el arminianismo fue condenado como herejía y sigue siendo una herejía. Así la mayoría de la cristiandad lo crea. No estoy diciendo que todo el que cree en el arminianismo es un hereje de ninguna manera, porque nosotros salimos de allá. A pesar de la enseñanza, Dios nos salvó, pero sigue siendo una herejía. Negar la gracia de Dios en la salvación, enfatizar el libre albedrío, dándole a entender a las personas que tienen poder para decidir salvarse. Eso es herejía. Un grave error en el cual está la mayoría de la iglesia hoy en día.
Terminamos negando la salvación de Dios, porque si yo soy el que tengo el poder para decidirme, yo decido salvarme cuando yo quiera, yo tomo la decisión, Dios no puede violar mi libre albedrío, porque Dios llega hasta aquí, de aquí para acá, yo soy el soberano. Como ya saben ustedes, la mayoría, el soberano no soy yo, el soberano es Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende la salvación? ¿Del que quiere? Nadie quiere, porque están muertos. Ni del que corre, nadie viene a Cristo, porque están muertos. Depende de Dios. La salvación es de Jehová. No hay mérito. Tú no tienes mérito en tu salvación. Lo único que si tú pusiste algo en la salvación, se llama pecado. Ese fue tu aporte para ser salvo. Pecado, abominación, basura, inmundicia. Pero no hay crédito en la salvación para el hombre. La salvación es de Jehová. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No podemos robarle el crédito a Dios solo para que las personas se sientan bien. No, yo puse mi granito de arena. No, tú no pusiste nada. Dios te eligió, Dios vino a ti, alguien te predicó el evangelio, alguien te enseñó la palabra de Dios y el Espíritu Santo vino a ti y te hizo nueva criatura. Te dio arrepentimiento y fe para que creyeras en Cristo. Y hoy estás acá por la voluntad de Dios y por su misericordia. Tú no tienes mérito. Pero estas personas le dan a entender al pueblo que se lo ganaron y más aún, que Dios les debe. Dios te tiene que bendecir. Y ahí andan con la Biblia. Tienes que cumplirme, te lo reclamo. Es más, hay algunos que dicen, a Dios hay que reclamarle sus promesas. ¿En serio? No ha caído un rayo del cielo, hermano, y ha matado a más de uno porque mi Dios es muy grande y misericordioso. Es que Él es Dios, a Dios se le habla con respeto, a Dios se le honra, no se le exige ni se le demanda, porque Él no le debe nada a nadie. Eso es lo que significa misericordia. La definición de misericordia, Dios nos da lo que no merecemos. ¿Cómo voy yo a exigirle a Dios algo? Gracia, Dios me da lo que no merezco cuando merezco todo lo contrario. Me dio salvación cuando yo lo que merezco es condenación. Gracia. Si merecemos algo, ya ven. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que mereces tú y lo que merezco yo por causa de nuestro pecado. La condenación eterna. Mas la dádiva de Dios, Romanos 6:23, la dádiva, el regalo, es un regalo, no dice la adquisición, tú lo adquiriste con buenas obras, no. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo, en Cristo. Si no estás en Cristo, no, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo de Dios, es un regalo, no lo mereces, porque no hay mérito en el hombre, hermanos. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos, lo dice claro, hermano. Gracia. ¿Ustedes saben qué era gracia? ¿Ustedes saben qué es gracia? Bueno, algunos saben qué es desgracia, ¿no? Gracia, en los conceptos nos dicen, no, es que esa muchacha es agraciada. Es agraciada, que es linda. Que puede que físicamente no sea hermosa, pero cae bien, tiene una forma suave, a todo el mundo le gusta estar con ella, ¿sí? Tiene esa facultad de caerle bien a todo el mundo. Esa muchacha tiene gracia. No, hermanos, gracia en las Escrituras, tenemos que tener en cuenta el contexto. En el Imperio Romano había algo que se llamaba el circo romano. En el circo romano se hizo para entretener a las personas, para que se olvidaran de sus problemas, de que estaban aguantando hambre, que el emperador estaba despilfarrando el dinero. Y entonces inventaron el circo romano, que era como las peleas hoy de boxeo y de la UFC, para entretener. Y en el circo romano enviaban gladiadores.
para que se mataran entre ellos o para que las lucharan contra las bestias, y después tiraron a los creyentes al circo romano para que las bestias se los comieran y la gente aplaudiera disfrutando cómo veían al creyente siendo devorado por un león o por un tigre. Y los gladiadores saludaban al emperador diciendo: los que van a morir te saludan. El gladiador tenía un único propósito: morir en el circo romano para el entretenimiento del emperador y del pueblo. Pero al finalizar, así como en los toros, yo no sé si todavía se corren toros, pero pues yo soy de la época donde sí. Se corrían toros y al final, si César Rincón tenía una corrida excelente, el jurado decía oreja. Le daban la oreja, o sea, no, perdón, la oreja no cuento, que me acordé. Indulto se llama, el indulto. Es que me acordé, oreja, oreja. El indulto era que le perdonaban la vida al toro porque la corrida había sido excelente y le perdonaban la vida al toro. Y eso se llama gracia. ¿Cuál era el propósito del toro? Morir en la corrida. Y lo más entretenido era cuando el torero se paraba así y el toro se le venía encima y le enterraba la espada aquí en el lomo. Entretenido para los que les gustaba. A mí no me gustaba ver eso. Yo decía, ojalá el toro lo agarre. Yo era de los que le hacía barra al toro, que me parecía, no porque yo fuera animalista, sino me parecía que no era la manera de matar a un toro. Pues lo matamos, lo partimos y nos lo comemos, pero lo desangraban, lo castigaban. Yo decía, ojalá lo agarre. Pero cuando era la corrida excelente, le perdonaban la vida al toro. Y lo mismo sucedía en el circo romano. Si la pelea había sido muy buena y el gladiador se había lucido, el emperador tenía la potestad de perdonarle la vida al gladiador, alzando su pulgar. Caso contrario, bajaba el pulgar. Y cuando el emperador alzaba el pulgar, se llamaba la gracia del emperador. El gladiador, su propósito era morir en la arena, pero el emperador le perdonaba la vida. ¿Merecía el perdón? No, porque para eso era. Su propósito era morir, eran criminales, eran personas que merecían una condena, los tiraban ahí para eso. Pero el emperador decía, gracia. Y cuando Pablo habla de la gracia de Dios, habla de personas que merecen ir al infierno. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores dice, no, te perdono la vida, no lo mereces, pero yo decido perdonarte. Pero Dios no solamente nos perdona, nos hace sus hijos. Pudo habernos perdonado y cada quien mira a ver qué hace con su vida, defiéndase como pueda. Pero Él nos hizo sus hijos, nos adoptó. La gracia de Dios es mucho más grande y perfecta que la gracia de los hombres. Eso es gracia, hermanos. No lo merecemos, nunca la mereceremos y por eso al creyente no le alcanza la vida para agradecerle a Dios y rendir su vida a Jesucristo. Esas historias de no tengo tiempo, estoy muy ocupado, no puedo, fue que hermano, son preocupantes en la boca de un creyente. Porque en la boca del creyente debería haber una sola frase: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6. Heme aquí. Señor, ¿qué hay que hacer? Porque la salvación es por gracia, hermanos. A no ser que no entendamos lo que es la salvación. Entonces, mis queridos hermanos, a manera de conclusión, el falso profeta rebaja la doctrina de salvación para hacerla más cómoda, la diluye, la adultera, para que las personas entren por el camino ancho. De manera que cuando tú escuches este tipo de predicaciones donde el pecado se minimiza, donde no se hace énfasis en la responsabilidad del hombre delante de Dios, donde no se acusa el pecado, donde se habla de ven a Cristo, Dios te ama, donde no se habla de el quebrantamiento. ¿Ustedes saben cuántos meses estuvo Juan Bunyan quebrantado por su pecado? 18 meses. 18 meses. Dolido por su pecado. Hoy vemos personas que dicen que se han convertido a Cristo y ni siquiera saben lo que es arrodillarse delante de Dios suplicando perdón. No lo saben. Juan Bunyan estuvo 1 año y medio quebrantado
dolido porque entendió que había ofendido a Dios. Eso es conversión, hermanos. Si no has experimentado siquiera algo parecido a eso, el dolor por el pecado, es porque no has sido salvo, hermano. Fuiste víctima de un falso evangelio, fuiste víctima de los falsos maestros, fuiste víctima de los falsos profetas. No sigas escuchando ese mensaje. Corre, huye por tu vida, porque te van a guiar a la condenación eterna. Si nunca fuiste confrontado con tu pecado, te dijeron que debías recibir a Cristo en tu corazón, te aseguraron que eras salvo por repetir una oración, te dijeron que ser creyente era dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Lamento decirte que no has conocido a Jesucristo, porque la vida cristiana no se trata de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Eso lo puede hacer cualquier persona. La vida cristiana se trata de morir al pecado y vivir a Cristo. De eso se trata la vida cristiana. Solo a través de una correcta presentación del evangelio es que una persona puede venir al arrepentimiento y ser salva. Solo a través de una correcta presentación del sacrificio de Cristo y de la condición del hombre es que un hombre puede darse cuenta de su pecado y correr a la cruz. No hay otra manera, hermanos. Si ese no fue tu caso, lamento mucho decirte, te engañaron y estás en el camino ancho. Entraste por la puerta ancha, piensas que eres creyente y por eso tu vida no se conforma a la Escritura. Hay muchas personas que afirman ser creyentes y cuando abren la Biblia, no se parecen nada, porque fueron engañados. Fueron obligados, presionados a hacer una decisión, pero nunca hubo un nuevo nacimiento. La obra de Dios no está allí. Creyeron en una herejía. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus advertencias. Nuestro Señor nos dice, guardaos, tened cuidado, aparta tu oído de los falsos profetas, porque parecen ovejas, pero son lobos rapaces. Cuando abren su boca, muestran sus colmillos dispuestos a devorar al rebaño. Señor, si hay alguien aquí que no se ha arrepentido de sus pecados, que fue engañado bajo este mensaje satánico que proviene de las mismas fauces del infierno, atizado por Satanás y sus ángeles, Señor, yo te pido que le demuestres a Cristo revelado en las Escrituras, que le des arrepentimiento y fe para que pueda correr a la cruz, quebrantado por su pecado, suplicando el perdón. Señor, trae arrepentimiento y fe a estas vidas. A tu pueblo, Dios, quienes han nacido de nuevo y en ocasiones se ven tentados por estos mensajes salameros, dulces, te pido, Señor, que le des discernimiento. Que nos des convicciones claras y firmes a través de tu palabra para entender qué es el verdadero evangelio. Podamos discernir la verdad del error, podamos discernir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo santo de lo profano. Y nos inclinemos siempre por tu santa palabra, Dios. Líbranos, Dios, de estos lobos rapaces. Líbranos, Señor, de los que andan fuera como león rugiente buscando a quien devorar. Líbranos, Señor, de que en medio de nuestra iglesia se levanten hombres perversos. Y si algún día llega a ser así, ayúdanos a identificarlos y a expulsarlos para salvaguardar, Señor, la fe y a las ovejas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.